En este momento vamos a hablar sobre lo que es el rotulado general y después vamos a pasar a lo que es el rotulado nutricional como tal. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre estos dos porque no todos los alimentos deben tener rótulo nutricional, pero todos los alimentos sí deben tener un rotulado general, como lo vamos a ver. Entonces empecemos por lo que es el rotulado general. El rotulado general es cualquier inscripción, leyenda, símbolo, material descriptivo, gráfico que se le ponga a un alimento que ya sea que sea grabado, que sea pegado o que sea adherido, digamos de esta forma, al envase para darle información al consumidor sobre el producto que va a consumir en términos generales. En este rótulo general se da información general del alimento, las características del alimento, se coloca el peso, la fecha de vencimiento, se pone el tamaño de la porción como tal y los ingredientes generalmente que están contenidos en él. Eso es lo básico que debe ir en un rótulo general. El rótulo general es obligatorio para cualquier alimento que esté empacado. Si ya nosotros empezamos a hablar del rotulado nutricional, es un poco diferente. Este solamente debe ser usado y es obligatorio en caso de que venga alguna información o que yo vaya a hacer alguna declaración nutricional sobre el producto. Mientras tanto que yo no esté haciendo ninguna declaración nutricional por el producto, el decreto 333 de 2011 no obliga a que exista un rotulado nutricional. Sin embargo, es recomendable que se ponga porque la mayoría de las personas ya están acostumbrándose a leer el rótulo nutricional. Entonces, si yo le estoy dando toda la información, para ellos es más llamativo el producto. Vuelvo y le recalco, no es de obligatoriedad para aquellos que no hagan alguna declaración de una propiedad nutricional o de una propiedad de salud. Sin embargo, es recomendable hacerlo. Si nosotros estamos hablando de este rótulo nutricional, es importante decir que hay 15 nutrientes que son obligatorios cuando yo coloco un rótulo nutricional. ¿Y estos nutrientes cuáles son? Debo colocar el valor energético en kilocalorías totales del producto. Luego debo colocar la cantidad de calorías que son aportadas por las grasas. Debo colocar la cantidad de proteínas, grasas totales, discriminándola, o sea, dividiéndola en grasas saturadas y en grasas trans. Debo tener colesterol, sodio, carbohidratos, azúcar, fibra dietaria y en cuanto a las vitaminas, debo definitivamente declarar la vitamina A, C y dentro de los minerales el hierro y el calcio. Estos son los 15 que son obligatorios en cualquier rótulo nutricional. Existen otros que pueden ser opcionales y ya depende de lo que la persona quiera resaltar en un alimento cuando vaya a hacer una declaración de una propiedad. Y en estos tenemos las kilocalorías que son aportadas por las grasas, las kilocalorías que son aportadas por las grasas saturadas, los ácidos grasos mono y poliinsaturados, dividir la fibra, que es obligatoria, la puedo dividir en cuánta es fibra soluble y cuánta es fibra insoluble. Puedo hablar de otros carbohidratos como son los polialcoholes y puedo hablar de otras vitaminas que no sean las que son obligatorias como son la A y la D. Es importante también tener en cuenta que en el rotulado nutricional yo debo dar la información por porción del producto que estoy resaltando, que va a ser utilizado como porción para consumo. Entonces, ¿qué es una porción? Es la cantidad de un alimento que se consume normalmente en una ocasión. O sea, no es lo que va a consumir la persona en el día, sino en una comida o en un tiempo. Yo consumo tal cantidad y esa es la porción. Esas porciones ya están definidas en el decreto 333 para cada una de las categorías. En el caso en el que el producto no tenga una porción definida, ya depende del fabricante cuál es la porción que va a colocar, siempre y cuando sea una porción de un tamaño que sea comestible para un ser humano, y así está definido. ¿Cómo voy a colocar yo esta información en este rótulo nutricional? Este rótulo debe estar agrupado, todos los nutrientes que yo voy a colocar allí los debo tener agrupados por características. Entonces, por ejemplo, voy a colocar
las vitaminas en un sitio, voy a colocar los nutrientes energéticos en otro y voy a colocar en la parte superior el título y voy a colocar la parte de cuántas kilocalorías y cuánta grasa me da. En la parte inferior del rótulo generalmente siempre va una leyenda en la cual nos especifica que esta información está dada para una dieta de 2000 kilocalorías. Es muy importante resaltar que el rótulo nutricional no es para cada individuo, es para la población en general. No quiere decir que todo el mundo deba consumir una dieta de 2000 kilocalorías, sino que se tomó como un estándar para poder homologar todos los productos. Debe estar colocada en un lugar visible con una letra de un tamaño legible y la letra debe ser tipo Arial o tipo helvética. Debe estar obligatoriamente en español. Opcionalmente se puede colocar en otro idioma cuando el producto va a ser exportado para otro país y se va a utilizar el mismo rótulo. Entonces se puede colocar en otro idioma, pero para el país solamente es obligatorio que venga en español. Y hay ciertas abreviaturas que están permitidas como kilocalorías, gramos, tazas, cucharas, cucharaditas, y la del decreto 333 nos da exactamente cuál es la abreviatura que podemos utilizar en cada una de estas términos que queramos utilizar. En cuanto a los tipos de formatos, no hay un solo tipo de formato. Cuando nosotros cogemos un alimento que está empacado, podemos ver que el rótulo nutricional puede venir de diferentes formas. El más común de todos es el vertical, el que ustedes ven en la mayoría de los productos. En la parte de arriba dice información nutricional y después viene todos los nutrientes hasta el final el mensaje que les dije hace un momento. Pero igualmente podemos tener declaraciones laterales, declaraciones simplificadas, en la cual solamente se colocan los números uno seguido del otro, tabular o lineal o la dual. La dual es muy importante tenerla en cuenta porque si yo tengo un producto que por ejemplo me lo puedo consumir con leche o sin leche, lo puedo colocar en la primera columna, puedo colocar digamos si fuera un cereal. Un cereal lo puedo colocar en seco y después colocar en una siguiente columna donde colocar el aporte de ese cereal con la leche o con el producto que yo le quiera poner, y ese es dual, tiene las dos informaciones. En el rótulo nutricional es importante que todos los nutrientes deben ser colocados, la cantidad que aportan en gramos y el valor porcentual que cubren del valor de referencia que fue establecido en la norma 333 para cada uno de esos nutrientes. Sin embargo, en el caso de las vitaminas y los minerales, si no llegan a cubrir el 2% del valor de referencia, se puede solamente declarar que no tienen un aporte significativo y no se debe colocar el número exacto como tal. Si ya entramos a hablar de las propiedades nutricionales y cómo las podemos declarar, es importante tener muy claro que solamente podemos hacer declaraciones nutricionales sobre los 15 nutrientes que son de obligatoria declaración en el rótulo nutricional y que tienen valores de referencia establecidos en el decreto 333 de 2011. En el caso que yo quiera reportar un nutriente que no se encuentre dentro de estos, solamente puedo decir la porción tal de alimento aporta X cantidad de gramos, miligramos o la unidad de medida que yo diga de este nutriente. No puedo decir cuánto es el porcentaje porque no hay valor diario de referencia, ni se puede decir si es alto o bajo este aporte. Dentro de las propiedades nutricionales es importante decir que las podemos clasificar o están clasificadas en dos. Una son las del contenido de nutrientes y estas a qué hacen referencia, describen la cantidad de un determinado nutriente que existe en este alimento. Y las únicas declaraciones que nosotros podemos hacer sobre estos nutrientes es si es alto, si es buena fuente de, si es bajo, si es libre de, es muy bajo, es magro o es extra magro. El decreto 333 del 2011 da una explicación muy clara de cada una de estas declaraciones y los puntos de corte. En este momento no voy a hablar de cada uno de ellos porque son muy específicos para cada nutriente. Les voy a dar solamente un ejemplo. Si nosotros vamos a hablar de un alimento alto en de cualquier nutriente, tenemos que estar seguros que la porción que yo estoy declarando cumple 20% o más del valor diario de referencia de ese nutriente. Entonces, si la porción, digamos, de una galleta o de cualquier alimento me está dando
más del 20% de la proteína que se debe consumir según la norma técnica, yo puedo decir que esta galleta o este producto es alto en proteína. Por el contrario, si aporta entre el 10 y el 19% del valor diario de referencia, yo puedo decir que es buena fuente de ese nutriente. Si aporta menos del 10%, ya no puedo dar ningún tipo de declaración nutricional sobre ese nutriente en ese producto. Igual que esto, tenemos toda la normatividad para bajo, para libre, para magro, extra magro y todas las otras anotaciones que se pueden hacer. En cuanto a la declaración de propiedades nutricionales comparativas, es importante tener en cuenta que es la que nos permiten, como su nombre lo indica, comparar el valor de nutrientes o de energía entre dos productos, o sea, el producto normal y el producto que yo quiero sacar o que yo quiero rotular. Y solamente se permite decir reducido, light o enriquecido. Y el light no es permitido para todos los nutrientes, por esto es importante mirarlo en la norma técnica como tal. Si hablamos de las propiedades en salud, es importante que para poderlas hacer se tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, el primer requisito es el respaldo científico. Si nosotros vamos a decir que un nutriente que está en un alimento me ayuda a disminuir los niveles de tal sustancia en la sangre, tengo que tener toda la evidencia científica y estos son los estudios y específicamente de categoría A, o sea, estudios experimentales son los que tienen mejor soporte. También debo tener en cuenta la cantidad de alimento que se debe consumir para poder dar esta propiedad. Y esta cantidad de alimento debe estar dentro de las porciones normales de un ser humano. O sea, yo no puedo decir que cumple este beneficio, pero que me tengo que consumir toda la producción de la semana para que me cumpla el beneficio, sino que la porción que yo voy a consumir sí me da el beneficio. Otras dos cosas que son muy importantes es que el nutriente general muchas veces no es el único que cumple la función, sino que puede estar acompañado de otras cosas. Por ejemplo, si el nutriente necesita un coadyuvante como puede ser la actividad física, digamos en el calcio, entonces yo tendría que decir que la actividad física y el calcio podría favorecerme tal función. Y tengo que hacer resaltar actividad física, así no sea un componente del alimento. Si existen otros componentes que están asociados con la enfermedad, también los tengo que declarar en ese momento. Por ejemplo, yo puedo decir, la enfermedad cardiovascular depende de muchos factores. Una dieta baja en grasa y una dieta baja en colesterol podría, y doy toda la declaración que yo quiera hacer, pero tengo que ponerle en el contexto que no es solamente el alimento el que me va a curar esta enfermedad. Y definitivamente se tiene que hacer en términos condicionales porque no hay nada certero. Entonces yo tengo que decir siempre puede, podría, ayuda, contribuye a. Son las 4 únicas palabras que se pueden utilizar para hacer este tipo de declaraciones. Definitivamente, ¿qué está prohibido en las declaraciones de salud? No se puede promover el consumo excesivo de un alimento que sea contrario a los buenos hábitos alimentarios. O sea, yo no puedo promover que solamente consumiendo ese alimento durante todo el día voy a dar un beneficio. No puede cuantificar el grado de reducción. Yo no puedo decir que consumiendo este alimento por este aporte de nutrientes voy a disminuir un tanto por ciento mi riesgo a tal enfermedad. No puede indicar o sugerir que el alimento tiene propiedades curativas o terapéuticas, o sea que con solo consumir ese alimento me voy a curar de la enfermedad. Entonces, como conclusión, nosotros podemos decir que todo alimento debe tener un rótulo general en el cual me dan la información general del alimento, pero aquellos alimentos en los cuales yo voy a declarar una propiedad nutricional o una propiedad de salud deben tener un rótulo nutricional con unas características que están delimitadas en el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado y etiquetado nutricional que deben cumplir todos los alimentos envasados para el consumo humano, y es el decreto 333 del 2011, el cual nosotros siempre debemos mirar en detalle antes de hacer un rótulo nutricional y de hacer una declaración de propiedades de dicho alimento.